Bueno, en la anterior clase estábamos repasando un poquito lo que es la recursión, ¿no? Queremos hacer recursión sobre árboles, pero queríamos repasar ese buen método, ¿no? Que les enseñó el ingeniero Contreras, ¿no? El recursión usando la inducción completa, ¿no? El truco, bueno, es asumir que la llamada recursiva funciona bien, digamos, ese es el truco. Y claro, lo que pasa es que el principio de acción completa dice que si, digamos, la hipótesis funciona bien, o sea, la llamada recursiva funciona bien, tengo que demostrar para el siguiente paso y con eso lo tengo el problema resuelto, ¿no? El problema resuelto. Hablamos un poquito de que n, el tamaño del árbol, es decir, el tamaño del problema de una recursión sobre árboles no es la cantidad de nodos, sino es la altura del árbol, ¿no? La altura del árbol es el problema de los árboles, ¿no? O sea, el n, el que mide el problema, el tamaño, es la altura del árbol, no la cantidad de nodos. Yo quiero recordarles con un ejercicio, quiero recordarles algo que habrán hecho solamente con el ingeniero Contreras u otro docente, cómo digamos, calcular, digamos, se dice subvector, ¿no? O sea, es un vector que empieza en la casilla número i y termina en la casilla número k, digamos, ¿no? Entonces vamos a verlo acá. Quiero dar un ejemplito de realizar una función. Vamos a llamarlo, digamos, suma. Y vamos a pasar un vector de entero, digamos, ¿no? Un vector de entero. Claro, ya tiene casillas. Que empiece en la casilla número i y termine en la casilla número k. Ahorita me explico. Digamos, este es el vector, ¿no? Este es el vector b, digamos, ¿no? Este es el vector b. Claro, el vector b empieza en 0. No lo vamos a descubrir ahora, empieza en 0. Pero aquí nos van a decir desde la casilla número, digamos, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, i vale 3 y k, digamos, vale 7. K vale 7. Entonces aquí está, qué sé yo, 6, 4, 10, no sé, 6, 10, 4, 5, 9. Entonces lo que va a hacer suma va a decir suma del vector b de la casilla número 3 hasta la casilla número 7. ¿Cuánto es la suma? 25 más 9, 34, si no me equivoco. ¿Ves? Aquí 20, 25, más 9, 34. Entonces la suma sería resumen, 34. Resumen 34. Ustedes saben que el vector es una estructura lineal, ¿no? Es una estructura que se puede dibujar en una línea, digamos, ¿no? Esa no es la aplicación, digamos, 100%, pero es la mejor forma de entenderlo, ¿no? El árbol es una estructura no lineal, ¿no? No lineal. Bueno, yo quiero hacerlo recursivo, ¿no? Quiero hacerlo recursivo. Para empezar, determino cuál es el problema, digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema que ocurre acá en el vector B? ¿Cuál es el problema? Bueno, no hay el tamaño del problema. El tamaño del problema es la cantidad de casillas que tiene B. En este ejemplo, n valdría 2, 4, 5, o sea, 5 casillas, ¿no? De 3 a 7 hay 5 casillas, 7 menos 3 más 1, o sea, hay 5 casillas. Entonces, el tamaño del problema, esa es la variable de dilución, ¿no? El tamaño del problema. A ver, el tamaño del problema. O la variable de dilución, como quieren llamarlo. O la variable de dilución. No lo pongo ahí. No, la variable de dilución es n. O sea, ese n no lo calculamos. Podemos hacerlo si quieren, ¿no? Pero no es necesario, solamente que sabemos cuál es el problema. Es igual a la cantidad de casillas
de un vector. O sea, digamos que los vectores empiezan en cero, ¿no? Entonces, lo que está diciendo que usted haga la suma desde la casilla 3 hasta la casilla 6. Entonces aquí, por ejemplo, el n, el tamaño del problema es 1, 2, 3, 4, 5. N igual a 5 casillas. Entonces el tamaño del problema es 5. El tamaño del problema es 5. Ahora, ¿qué tan pequeño puede ser el vector, digamos? Esa es la pregunta. Entonces, lo mínimo posible es llamado caso base, ¿no? Caso base. Son casos nada más, son casos, pero al caso más pequeño, ¿cuándo sería el caso más pequeño? Cuando el vector está vacío. Sí, podría ser. No quiero chiparlos ahorita, quiero hacerlos bien. Eso depende del problema. Entonces digo, ¿cuál es el caso más pequeño? El caso más pequeño que puede darse. Digamos que él me dice, me lo anota así, ¿no? N mayor o igual que 1. O sea, digamos, vamos a suponer que, supongamos que el subvector más pequeño, es cuando n es igual a 1. O sea, cuando tiene una sola casilla. N es la cantidad de casillas del subvector. Si n es igual a 1, significa que el caso más pequeño, el caso base, es cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1. Entonces, ¿en qué caso n vale 1? ¿Qué sé yo? Cambiemos de otro subvector. Digamos que me dicen calcular la suma del vector B desde la casilla 8 hasta la casilla 8. Entonces hay un solo vector, ¿no? Digamos que este sea 10. Entonces resumen 10. Entonces significa que I y K valen 8. I y K valen 8. No valen 8. Entonces, cuando I igual a K, entonces estamos hablando de empieza en la casilla I y termina en la casilla K. Aquí, por ejemplo, empieza en la casilla 3 y termina en la casilla 7. Muy bien. Entonces, si K es igual a 8, significa que, o el mismo valor, ¿no? Si es igual a K, significa que estamos en el caso más pequeño, ¿no? En el caso más pequeño. Y ese sería el caso más pequeño, o los casos más pequeños, serían el caso base, ¿verdad? Entonces, n es la cantidad de elementos del subvector. Y tal como les enseñé, tenemos un caso trivial, el caso más pequeño, ¿sí? Que acá en la ejecución existen casos bases. Y tenemos el caso general, cuando ya la estructura o el elemento, lo que ustedes quieran, tiene muchas casillas, ¿no? Muchos elementos. Entonces, veamos la solución, ¿cómo se llama? Suma. Entonces pongo el caso base, ¿no? Caramba. ¿Qué es el bendito libro? Y suma vector entero I entero K. Ok. Entonces, diría, ¿no? ¿Qué pasa si I es igual a K? Este sería mi caso base. O sea, estoy diciendo si n es igual a 1. Fíjense, aquí el caso cuando i es igual a K. O sea, el inicio del subvector es la casilla 8 y el final del subvector es la casilla 8. Entonces tiene una sola casilla. No he calculado la variable n. No he calculado, pero la puedo calcular. Ahorita la tengo en mente. Este sería el caso base. ¿Sí? Si n igual a 1 sería el caso base. Bueno, no tengo más esto. Pero si n es igual a 1, este sería el caso base. El caso más pequeño, ¿no? Los casos más pequeños son los casos bases. Si es igual a 1, ¿qué significa? ¿Cuál es la suma del vector? ¿Cuál es la suma de este subvector? Solo 10. El 10 nomás, entonces el return, claro, no decir versus 8, porque aquí es i, ¿no? Pero si fuera, digamos, este vector sería versus 8, o sea, sería 10.
Claro, pero estoy trabajando con I y K, ¿no? Return versus I o return versus K, que es lo mismo, porque I es igual a K. Entonces, en este ejemplo, en este ejemplo, es el caso más pequeño, o sea que el subvector tiene una sola casilla. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el inicio y el final es en la misma casilla, o sea, empieza en la casilla 8 y termina en la casilla 8. Vamos a ver. Entonces, ese sería el caso general. Claro, esto para nuestros docentes de estructura de ITT ya es el paso inductivo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos una hipótesis en el principio de función completa. Hipótesis es una suposición, eso es hipótesis. Y lo que hacemos, pero en este caso, ¿qué hacemos? Llamamos a la función, al algoritmo recursivo, pero dándole un problema menor. Y asumimos que lo sabe hacer. Es decir, le damos el mismo, porque la llamada va a ser recursiva. La llamada va a ser recursiva. Pero no le vamos a dar todo el problema a la llamada recursiva, sino le vamos a dar un problema menor. Yo recuerdo, bueno, cuando yo era docente, había una que se llaman seminarios de grado, ¿no? Eran unos seminarios de grado y eran para actualizarlo a los chicos que habían salido hace algunos años, ¿no? Entonces yo les enseñaba esto, la complejidad en algoritmos recursivos, o sea, unas cosas nuevas, ¿no? Pero también me pidieron que yo vuelva a reenseñarles, digamos, pero con mucha más profundidad, ¿no? O sea, más completo, enseñarle recursión usando inducción completa. Entonces estaba en mi plan de estudio, en mi programa analítico, digamos, no plan de estudio, mi programa analítico. Entonces me acuerdo cuando estábamos ahí, a unos chicos dijo, la llamada recursiva es como un esclavo, me dijo. ¿Por qué? Claro, porque un esclavo, ¿qué es un esclavo? No lo vean, por favor, en el sentido racial. Un esclavo es una persona que trabaja gratis. Eso es un esclavo. Entonces, la llamada recursiva es un esclavo que me hace todo el trabajo y simplemente yo hago un poquito más y ya tengo la solución. Hagan de cuenta, a mí me han contratado para calcular la suma del subvector que empieza en la casilla I y termina en la casilla K. Me han contratado. Entonces, ¿qué hago yo? Veámoslo un ratito. Tengo que llamar a la función recursiva, o lo que decían cariñosamente mis alumnos, el esclavo. Lo voy a contratar para que me haga el trabajo. Entonces, a ver. Estoy en el caso general, así que dibujo un vector. Aquí, tampoco hay que saber, ¿no? Y que empieza en 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la I está en 4, es el vector B. Y K está en 8. K está en 8. Entonces, el tamaño del problema es N. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5. N igual a 5 es el tamaño del problema. Entonces, yo tengo que enviarle a la llamada recursiva, que mis alumnos cariñosamente le llamaban el esclavo, para que me calcule la suma de este problema, pero menor que N. Déjenme inventar, voy a poner valores redondos, ¿ok? Para que salga la versión más fácil. 10, 20, 6 y 4. ¿Sí? Va a ser 30, ¿no? 10, 20, 30. 30 va a ser la fecha. No importa cómo le pongamos, es lo menos. Ahora, ¿qué voy a hacer? A la llamada recursiva, ¿qué es la llamada recursiva? Llamarme a mí mismo. Entonces digo, suma, o sea, recurro a mí mismo. Suma, ¿qué tiene el primer parámetro? El vector, perfecto. ¿Y qué tiene como siguiente dos parámetros? El inicio del vector y el final del vector. No sé, puedo usar I más 1 y K. ¿Por qué? Porque si digo de I más 1, ya sabemos que este I y este está. Este I y este está. Porque si digo de I más 1 hasta acá, estaría enviando este de acá. Estaría enviándole un problema menor a la recursión. Lo que mis alumnos le decían el esclavo. ¿Ah? Entonces, le digo, oye, calculame la suma. Entonces, asumo que esta función suma calcula correctamente, o sea, hace el mismo trabajo, pero para este es un problema, para un problema menor. No le puedo
llamar a la recursión con todo el problema. No puedo. Ahí me entro en un ciclo infinito. Tengo que darle un problema menor. Podría ser así, o bueno, también podría haber sido así. Suma de B desde I hasta K-1, ¿verdad? ¿O no? Podría enviarle desde I hasta K-1. O sea, podría ser hasta ahí, ¿no? N-1. Cualquiera de las dos llamadas son válidas. Por tal que le estoy dando, le digo, calcularme la suma, y asumo que funciona. Calcularme la suma desde I más 1 hasta acá, o decir desde I hasta acá menos 1. Ambas son válidas, porque le estoy enviando un problema menor. Muy bien. ¿Y qué nos quedamos con la primera o con la segunda? Entonces, yo le digo, calcularme la suma de este vector. Entonces, hace lo que a mí me han pedido, él lo hace, pero para un problema menor. La función suma me devuelve un entero, entonces lo voy a poner en un entero. Es decir, X. Entonces, I más 1K. Perfecto. Ahora, entonces, ¿cuánto vale X? Entonces llamo al esclavo a la llamada recursiva y él me calcula la suma desde I más 1 hasta acá. O sea, 10 más 10, 20. 5 más 5 más 6 más 4, 10, 20. Claro. ¿Por qué le dicen al esclavo? Porque imagínense que el subvector es de la casilla 4 hasta la casilla 80. Entonces, el pobre esclavo, la llamada recursiva que llamamos cariñosamente el esclavo, tiene que hacer la suma hasta la casilla número 80, jóvenes. Y yo me veo, digamos así, me veo sentado en un escritorio, que soy burócrata, aquí en el este. Hay que ser un burócrata acá. Yo me veo sentado en un escritorio y le digo, calcularme la suma desde la casilla I más 1 hasta la casilla K y lo espero. Entonces, ¿qué hace suma? La llamada recursiva dice 20, todo cansado. Y yo me levanto, a mí me han contratado para que calcule la suma de todo el vector. Resumo, ¿qué sería? ¿Mayor? ¿Qué sería? ¿Qué me falta la suma? Tengo que hacer algo también, hermano. No nomás echarse y esperar los resultados, hay que también trabajar un poco. ¿Cuál sería la suma de todo el subvector? ¿A qué sería igual? A mí me han contratado para que calcule la suma de todo el subvector, hasta 30 que no tenga el resultado. Llamé al esclavo y el esclavo le llamé con este acá, ¿no? Desde I más 1, de la casilla 4 hasta la casilla 8. Que me da un problema menor. Asumo que funciona y me da 20. ¿Qué me falta sumar? ¿Cuál casilla me falta sumar? El primero sería X igual a X más B sub I. Ajá, correcto, X más X. O sea, me falta sumar 10 más X, 30. Entonces, el resumen al que me contrató, el que me contrató le estoy sumando 10, es el B sub 4, B sub I, más el X que es 20. ¿No? Entonces, este es el B sub I y este es el B. Entonces, ya y yo cobro, ¿no? Entonces, yo, si a mí me contrataron para eso, estoy sentado en mi escritorio, espero que la llamada recursiva o el esclavo, si quieren, como decían mis alumnos, haga todo el trabajo y yo me levanto de mi escritorio, estoy echado ahí mirando tele, mirando la UEFA Champions League, llega ya 20. Perfecto. Return B sub I más X. El pobre llamada recursiva le puso de repente unas 80 casillas. No me interesa. Porque asumo que funciona, ¿no? Hipótesis de inducción, ¿no? Y, profe, ¿usted cómo está seguro que esto funciona? Sería un poquito largo explicarle, podemos demostrarlo con principio de inducción completa. Pero le garantizo que funciona, no necesito seguir la recursión, porque el principio de inducción completa de Isaac Newton es válido desde los años 1600. ¿No? Hace 5 siglos que el principio de inducción completa es un teorema recontra demostrado. Entonces, basado en él, yo soy un copionazo nomás. Isaac Newton es un genio, ¿no? Yo soy un tipo lento, ¿no? Pero ¿qué hago? Soy un copionazo. Me copio
de la forma como él demuestra, como él propuso que se demuestren los teoremas aplicados sobre números enteros, ¿no? Y eso es lo que hago. Eso es lo que hago, lo aplico o lo aplicamos con el ingeniero Contreras y funciona. Lo pueden probar cuantas veces ustedes quieran y van a ver que sí funciona. ¿Más o menos se entendió? Entonces, bueno, en una estructura lineal, acuérdense, en una estructura lineal, n es siempre la cantidad de elementos que se va a visitar, ¿no? La cantidad de elementos de la estructura que estamos trabajando. Pero en un árbol, el n no es. El n, el tamaño del problema no es la cantidad de nodos, es la altura del árbol. ¿Sí? Es la altura del árbol. Muy bien, entonces hemos hecho algo para recordar. De repente algunos ya están aburridos. De hecho, ya le dije para que se inscriben conmigo. De hecho, no, esta aburrida ya lo he visto en programación 2. Hemos hecho muchas cosas más complicadas que eso, seguro que sí. Yo solamente quería recordarles. Ahora, ¿cómo hacemos recursión sobre árboles? Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer recursión sobre árboles. Bueno, las funciones o procedimientos recursivos, ¿no? Volvamos al tema, entonces las funciones y procedimientos, o sea, los voy, ¿no? Se ve, ¿no? Procedimientos, ¿no? Las funciones y procedimientos recursivos sobre árboles necesitan necesitan como parámetro. Normalmente uno lo pone de primero, ¿no? Como primer parámetro. No tiene por qué ponerlo primero, pero se estila, ¿no? Ponerlo primero. Como primer parámetro, necesita como primer parámetro la raíz del árbol. La raíz del árbol. Por este motivo, una función pública, función o procedimiento, ¿no? Public, de la clase árbol, necesita una función máscara, una función máscara. Permítame hacerle un ejemplito y ahí nos quitamos toda esta duda. ¿Sí? A ver, en la clase árbol tenemos, no lo puse, ¿no? Pero tenemos una función que nos diga la cantidad de nodos, ¿no? En la clase árbol, tenemos una función, no lo escribí, tenemos, porque era muy obvio, una función es que nos devuelve la cantidad de nodos. Se supone que tenemos una funcioncita, tenemos una n que va contando, ¿no? A medida que insertamos lo vamos contando y cuando eliminemos, que todavía no lo vimos eliminación, lo vamos n, o sea, cada vez que insertamos un nodo decimos n más, y cuando eliminemos decimos n menos n, como en la lista, ¿no? Porque si no sería todo un algoritmo, como vamos a incluir. Una función que nos devuelve la cantidad de nodos. ¿Sí? No me pesa escribirlo varias veces, pero creo que me entiendo. Aquí tenemos la clase nodo, la clase abierta, ¿no? Este tiene la raíz, ¿no? Aquí dice private nodo. Esta es la raíz del área. Ya, perfecto. Hasta ahí era suficiente, pero habíamos visto que, por ejemplo, en la lista, cuando queríamos calcular la cantidad de elementos que tiene la lista, tuvimos que hacer todo un algoritmo. Entonces, por eso, nosotros le pusimos una n.
que nos cuente la cantidad de nodos. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos, digamos, más abajo, tenemos esta función que no lo hicimos, que me dice, dame la cantidad de nodos. ¿Qué bien? Para implementar esto, ¿qué sería? ¿Se puede? ¿Resulta qué sería? N. Claro, resulta N. Por eso creamos ese N. Por eso creamos ese N, ¿no? Para que nos vaya contando la cantidad de nodos que se mete al árbol, ¿no? La cantidad de nodos que se mete al árbol. Claro, entonces lo mismo ocurre con en la lista, ¿no? En la lista, ¿se acuerdan el N, no? Cuando hicimos el N, se dieron cuenta que tenemos que hacer todo un algoritmo, while p distinto a null, que contador, manda, muy ineficiente. Pongamos un N, aunque sea incómodo, y cada vez que insertemos un dato decimos N más, y cada vez que eliminamos un dato decimos N menos. O sea, N igual N más 1, N igual N menos 1. Y ese N nos va contando cuántos elementos tiene. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, nos piden esto, ¿no? Nos piden, nos dicen ejercicio. Realizar la función Pable in can nodo. La poesía está hecha, no, pero aquí está la condición. Pero sin usar el campo N. El campo N. O sea, me están diciendo, donde dice en la clase árbol, acá, la árbol, aquí no está. Private in N. Hagan de cuenta que no lo tengo. No lo tengo. Entonces tengo que calcular la cantidad de nodos que tiene el árbol, pero no utilizar la N. ¿Sí? Solución. Comencemos con eso de la función máscara. Eso es la función máscara. Muy bien. Entonces, muy bien. Aquí tenemos la función cubic in can no. ¿Sí? Fíjense que ya no tiene parámetros, no tiene parámetros. Entonces, esta es la función que nos están pidiendo que hagamos. Pero nosotros, jóvenes, nosotros, decimos, no, viejo, no puedo hacer recursión sobre vos, porque yo necesito, como primer puntero, necesito un puntero al árbol. ¿Cómo es? Entonces, mi función máscara es la misma. Control C, control pero que es privado. ¿No? O sea, el usuario de la clase no puede usarlo. Claro, este sí va a poder usarlo porque está dentro de la clase. Entonces, diría, in can nodos, y pongo como primer parámetro, bueno, aquí no tiene parámetros, como primer parámetro, puedo ponerla como en cualquier parte del parámetro, pongo el puntero a la raíz del árbol. ¿Sí? A la raíz del árbol. Entonces, esta es la función máscara. Función máscara de la nodo, ¿no? De esta función sí. Entonces, simplemente, aquí estaba sin parámetro, ¿no? Pero si tuviese un parámetro, también le pondría como primer parámetro nodo C. El detalle bueno es que can nodo, le vamos a enseñar, can nodo me va a decir, can nodo, yo le voy a preguntar a can nodo, oye, ¿cuál es la raíz del árbol? Y can nodo, el private, la función máscara, me va a decir, viejo, ¿cuál es la raíz del árbol? Le pregunto a la private, a la máscara. Y ella me dice, yo le digo, ¿cuál es la raíz del árbol? Me dice, T. Oye, viejo, ¿no se llama raíz? No sé qué radio me estás hablando, me dice. La función máscara. Para mí, la raíz del árbol se llama T. Anda a decir a la pública, sabe qué es raíz. Yo sí lo veo, yo bromeo acá, yo lo veo como la función máscara, como si fuera el matón que
el matón que le pedimos un examen, digamos, ¿no? Pone un compañero, no voy a decir la materia, por ahí lo ubican, ya no es mi alumno, sino él estuvo en otra, que es matón. Estaba en otra materia, ¿no? Y le fue mal y se enojó bastante, ¿no? Cuando recién estuvo el 2020, creo que así. Ingeniero, mío, no es justo, yo he hecho este tipo me ha hecho con matones, ¿no? Y me mandó una foto de una, ¿cómo se llama? Un screenshot, una captura de pantalla, ¿no? De su celular. Y había un grupo ahí que decía que se hacen exámenes de tal y tal y tal de cosas por 100 bolivianos, o creo que 140 pesos, se hacen 2 por 200. Miércoles, oiga, increíble. O sea, cuando el examen es virtual, los matones, digamos, se lo hacen en el examen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, jóvenes? Yo le digo, para mí, digamos, cada nodo es lo que somos, digamos, el estudiante, digamos, ¿no? Y cada nodo private, la máscara es el matón. Es el matón. Solo que el matón necesita decirle desde qué parte del árbol quiero que empiece. O sea, si quieren verlo acá, para acá no la raíz es T. Para el público, la raíz es raíz. La raíz es la variable raíz, ¿no? El campito raíz que está aquí, ¿no? Yo hace no raíz. Pues si yo soy esto, yo hago lo siguiente. Pues. Ya tengo mi matón. ¿Qué hago? Llamo a esta función. No se preocupen, ya sabe por el parámetro, sabe que estamos llamando a la privada. ¿Sí? Yo le digo, cada nodo le digo, oye, calculame la cantidad de qué, de todo el árbol, pues bien, y le estoy pagando. Entonces, le mando la raíz. Entonces, le mando acá, no, calcula la cantidad, entonces se lo paso por todo el árbol. Le estoy pagando, digamos, 140 pesos, calculame la cantidad de nodos. Bueno, la cantidad de nodos me devuelve un entero, pero es lo mismo porque hizo control C, control V. Siguiente, si lo que no me ve. Entonces le llamo cantidad de nodos de raíz, le paso todo el árbol al matón. Calculame, no todo el árbol, todo, te lo paso a la raíz y vos calculame la cantidad de nodos de todo el árbol, paso que estoy pagando. Ahí viene 8, me dice, ¿no? 8 nodos. Entonces yo al profesor le digo, esto no es, ¿entendió? Entonces llamo a mi matón me lo calcula, y ya me dice 8, y yo al profe le entrego el examen. Y ya tengo 100. ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, se entendió, ingeniero. ¿Se entendió, no? Ahora, bueno, el gran problema aquí es que nosotros tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que hacer el del alumno corrupto y del matón también. Ahora, la función máscara, jóvenes, es la función recursiva. Función máscara de can nodos, ¿no? ¿Sería? Entonces, la función máscara es recursiva. La función máscara es la recursión. Pues, la función máscara no debe ser, esta es recursiva. Muy bien. Como siempre le digo, ¿no? Muchos colegas me dicen, no, Gino, no le enseñé tanto. Déjalo que ellos se den cuenta. Pero bueno, no puedo con mi genio y yo le voy a dar una pausa. Se le sugiere. Bueno, recuerden jóvenes, que la variable de inducción es la altura del árbol. Entonces, mis casos bases están basados en los valores de n. Para eso que no lo entienden. Pues vamos al vector, a su vector. ¿Y cuánto tiempo tengo? Porque veo en qué rato apareció ese. ¿3? 3 minutos. ¡Wow! ¿No me han hackeado? Capaz, ¿no? ¿En qué rato pasó? Yo cuando vi era 9, no sé cuánto decía. Ya. Bueno, lo cortamos para que estemos tranquilos y no estemos así, no esté apurado, yo no esté así nervioso, ¿no? Porque se me acaba el tiempo. Porque me he quedado hablado solo alguna vez. Entonces cortamos, bueno, en 3, 2, 1, 0. Recording stop.
trabajo. Entonces, le decía, ¿no? La variable de inducción es la altura del árbol. A ver, cuando estábamos con el vector, dije, n es la cantidad de casillas. El tamaño más pequeño, el caso base es cuando n es 1, o sea, cuando tengo una casilla, así lo decimos. Podemos decir cuando n es 0 también, pero digamos cuando n es 1, o sea, cuando la cantidad de casillas es 1, es el caso base. Muy bien, el profe sigue enojando a sus colegas, poniéndole sugerencias acá. Mayormente, jóvenes, solo necesitamos un caso base, pero para que funcionen todos los casos, para que no se les cuelgue ni nada, usen 2 casos base. Entonces, se sugiere, recuerden que es en la altura del árbol, ¿no? Entonces, se sugiere utilizar 2 casos base. 2 casos base. Utilizar 2 casos base. ¿Cuáles son esos casos base? Cuando la altura es 0, cuando la altura, recuerden que la variable de inducción es la altura. En los vectores, la variable de inducción era la cantidad de casillas. Entonces decimos cuando n vale 1, ahora aquí la variable de inducción es la altura. Entonces cuando la altura es la más pequeña posible, o sea, cuando la altura es igual a 0. Cuando la altura es igual a 0. Siguiente. Cuando la altura es 1. La altura es igual a 1. El problema ahora es que aquí yo le doy el copy y después se olvidan que están haciendo inducción sobre la altura. Pero créanme, no hay problema. Eso no les trae problema. Entonces, ¿cuándo la altura es 0? ¿Cuándo la altura es 0? Recuerden que el árbol no es la raíz del árbol es T. La raíz del árbol es T. Entonces, si T es null, ¿qué significa? Quiere decir que el árbol tiene altura 0, pues no tiene piso. No tiene piso. Cuando la altura es 1, ¿qué significa? Si la altura es 1, ¿eh? Significa que T está así, ¿no? ¿Se entendió? Tiene un solo piso. Cuando la altura es 1, entonces tengo que T apunta, o sea que T es una hoja. O sea, T es una hoja. ¿Se entendió, joven? Hola, hola. ¿Se entendió, Inge? ¿Sí? Recuerden que ya no, en la llamada, en las funciones máscaras, la raíz del árbol no se llama raíz, se llama T. El parámetro que se lo estamos pasando aquí, ¿no? Como mayormente, usualmente como primer parámetro, ¿no? Entonces, esto diríamos, nos quedamos en una funcióncita que no había si es hoja T. O sea, si hoja T es true, ¿no? Ese sería nuestro segundo caso. Ese es el caso general. Y ya está. Muy bien. ¿Cómo haremos una función que nos diga si el nodo apuntado por T es una hoja? Entonces vamos a tener aquí private boolean. Le pregunto, oye, ¿qué? El nodo apuntado por T es una hoja. Nodo apuntado por T. Para que sea una hoja, ¿qué tiene que pasar? Hijo izquierdo, en null y qué más. Hijo derecho, no, recuerden que una hoja es aquel nodo que no tiene hijos, ¿verdad? O sea que su hijo izquierdo es hijo derecho para un null. Eso es una hoja. Bueno, pero si está en null, ¿es o no es hoja? No. No es, ¿verdad? A ver, si T es null, ¿es una hoja o no es una hoja? No, pues no es hoja, ni siquiera es una hoja. ¿Resumen qué? Resumen. Después vamos a hacer una sola línea, ¿no? Por ahí. Cuando pongo resumen, necesito else. Puedo ponerlo esto, pero no resumen. Si T es null, entonces digo, este no es una hoja. Este es un árbol vacío, no es una hoja. ¿Cuándo será hoja? Ahora, T no es null. T apunta a una hoja. ¿Cuándo será? ¿Hoja? ¿Cuándo? ¿Mira?
T.hi igual a null y T.hd igual a null. Entonces, el hijo izquierdo es null y también, simultáneamente, el hijo derecho también es null, ¿no? Claro. Claro. Esto quiere decir que tus dos hijos son tus dos hijos también null, ¿no? Entonces, correctísimo, es un sí, me dice, si los dos hijos son simultáneamente null, entonces sí. Él dice que no se pone eso porque tenía un retorno en el disco. Retorno falso, ¿no? Claro, ¿qué puede pasar? Que alguno de los hijos le ponga más null, ¿no? Entonces, para que sea null, ambos tienen que ser. Para que sea hoja, entonces ambos hijos tienen que estar en null. Muy bien. Otra forma como se podría hacer más rápido. A ver, otra forma. Otra. Otra forma. Decidimos más rápido. Return y toda la condición del segundo if. Y el primero también, ¿no? Para que sea una hoja diría, para empezar, para que sea una hoja tiene que ser P. P no puede ser null. P distinto de null. Y además, ¿qué cosa? Y además, eso lo escribir aquí porque no es muy fácil. P.hi es igual a null. Y además, P.hd es igual a null. P.hd igual a null. Bueno, voy a poner un igual más porque no me voy a explicar. Igual a null. No se preocupen, esta función aquí en su clase algo que le voy a ayudar. Por si acaso le mandé la clase. Hola, hola. Se le apagó la cámara. Se apagó la cámara. Para variar. Ahora sí. No sé cómo se apagó. Entonces, le decía, ¿no? Yo le mandé la clase lista, no sé si la vieron en la sección avisos de la plataforma. Ingeniero, ya está disponible. Es la lista que hemos hecho, ¿no? No sé si algún algoritmo está un poquito variante, pero es lo que hemos hecho en clase, ¿no? En la clase lista ordenada, ¿no? Y están ahí para open source, para que ustedes lo tengan a mano, lo modifiquen, la alineen, prueben, etc. Bueno, ahí tenemos, no importa cómo la hagamos, ya tenemos una función que nos dice si es hoja, ¿ok? Si es hoja. Bueno, al decir caso base es que tenemos casos, ¿no? Tenemos casos. Entonces vamos a dividir el código, digamos, en 3 casos, ¿no? En 3 casos. Entonces, sin más preámbulo, implementemos la función más nodo. Ella va a calcular la cantidad de nodos del árbol. Porque la función pública es nomás el alumno fraudulento que está pagando para que se lo hagan en el examen, ¿no? Bien, ya puse público, no, cuidado. Y no lo sé. Muy bien, entonces comenzamos. Si T es nulo, ¿no? El primer caso A, la altura C. Si T es nulo, ¿cuántos nodos tiene este árbol? Es por caso. Veamos el caso cuando T es nulo, cuando ponga el caso nulo. Entonces, si T es nulo, ¿cuántos nodos tiene este árbol? 0. Cero, entonces resuelve 0. Pero si no tiene nodos, pues, entonces, puedo poner el que tiene. Pero como tengo un retorno, necesito un el. Ahora, ¿qué pasa si T es hoja? Entonces llamo la funcióncita esta. Si T es hoja, esto significa que T está aquí. Ahora, ¿cuántos nodos tiene este árbol? 1. ¿Pues? 1. 1. Entonces, retorno 1. Entonces estoy viendo los casos. Que le llamamos caso base, otra cosa, no son casos. Si T es nulo, tiene 0. Si T tiene hoja, 1. Ahora, este caso general, si tiene ponemos esto, al final. Vamos al caso general. Entonces nos vamos al caso general.
Vuelvo a copiar ese comentario de ahí porque no nos perdamos. Lo estoy volviendo a copiar, no es que estoy escribiendo dos veces. Bueno, pues si yo no dibujo, bueno, no lo hago, ¿no? Pero quiero dibujar porque no, yo soy médico. Yo soy médico, así que no tengo que dibujar. Por tanto, muchos de ustedes son inteligentes y no necesitan dibujar. Entonces, este es el árbol apuntado por T. Este es el árbol apuntado por T. Y tiene altura, ¿cuánta altura de T? Ahí. 4. 4, ¿no? Digamos, el N, la altura del árbol es 4. O sea que si yo le paso un árbol de altura menor que 4, entonces mis esclavos van a trabajar bien. Es decir, ellos saben resolver el problema para un problema menor. ¿Sí? Para un problema menor. A ver, no nos perdamos. No nos perdamos. Entonces, voy a decir, voy a llamar K nodos, me llamo a mí mismo, ¿no? Recurro a mí mismo. Entonces digo, K nodos, me estoy llamando aquí, este mismo. Y le paso el punto aquí. Entonces le paso este árbol. ¿Le puedo tener su mente esto? Le paso este punto aquí. Entonces este arbolito se lo voy a pasar acá. Es un árbol, claro que sí. Entonces le paso este arbolito aquí. Ahí. Bueno, y eso lo voy a almacenar, digamos, una variable le vamos a llamar I, por izquierda. Por izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿y cuánto vale? Asumo que funciona. Entonces, la llamada recursiva que tiene el esclavo me dice 1, 2, 3, 4. Y igual a 4. Asumo que funciona. 1, 2, 3, 4. Bueno, similarmente llamo al otro lado, digo, dame la cantidad de nodos, me llamo recursivamente, le paso un nodo y le vuelvo un entero. Ya, le doy un entero, le doy un número de derecho. Y le pasamos este arbolito. Entonces, este arbolito se lo pasamos ahí. T punto aquí. Entonces, D, ¿cuánto me da? 1, 2, 3. Ya está. Los esclavos acabaron. Yo estoy sentado en mi escritorio, con los pies arriba del escritorio, esperando que mis esclavos trabajen, ¿no? Que mis llamadas recursivas trabajen. El otro llega a 4, me dice el otro 3 nodos. Eso es todo, jefe. Listo. Ahora yo tengo que trabajar también, pues jóvenes, no, los esclavos no van a hacer todo el trabajo. A mí me han contratado porque cuente la cantidad de nodos que tiene el árbol apuntado por T. ¿Ok? El que ven usted a la derecha de la pizarra. Pero resulta que ahora llamo a los esclavos y los esclavos me dicen, mira, me pasaste el subárbol que está ahí, el subárbol izquierdo, es un árbol. Yo te volví 4, el derecho me dice 3. Ahora yo tengo que devolverle al que me llamó, al que me contrató, decirle cuántos nodos tiene el árbol total, en total. ¿Cuánto sería? Return. ¿Me ayudan? Return I más D más 1. Correcto. Return. Entonces, digo return y, o sea, 4 más D, 4 más 3. Y le digo esto y más, ¿no? Porque sería 7 nomás. Falta contar, ¿qué falta contar? Pues el nuevo padre, o sea, el T. Más 1. Más 1. ¿Por qué está contando más 1, profe? Explíqueme. ¿Por qué este es el nuevo padre? Este es el nuevo padre. Claro. Este señor le pasé en nivel 4. Le pasé en nivel 3. Nada más, y ahí acabó. Ya se hizo todo eso, hasta luego. No se haga, bueno, se haga con ese resultado. 4 más 3, 7 más el nuevo padre. Listo. Cierro. Y esa es mi instrucción master. ¿Más o menos? Más o menos. Hola, hola. Más o menos, ¿se entendió, bueno o no? Al principio cuesta, ¿no? Eso de asumir que funciona le parecerá raro, ¿no? Pero, hombre, el profe es un copionazo.
¿Por qué se está copiando el principio de división completa de Isaac Newton? Entonces todo el mundo cuando lo puso a este profesor, cuando era estudiante, presentó y le explicó a los compañeros, decía, es un genio. Yo por dentro decía, soy un fraude. Soy un copionazo del principio de división completa. Entonces, asumir que funciona es la clave del éxito. Es la clave. Vamos a hacer más ejercicio, obviamente. Y vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Pero saquemos cuenta. Saquemos cuenta de esto. En el caso general, por eso, esto no se lo mata la mujer, ¿no? Para decir, que todo lo se lo da a sábado y así. En el caso general, tomen en cuenta tres cosas. Entonces, un toquecito. Llamada recursiva al hijo izquierdo. Llamada recursiva al hijo izquierdo. Llamada recursiva al hijo derecho. Y considerar al nodo K. Lamentablemente, este copie no me dice el orden. De repente me dice, tome en cuenta que tienes estas tres cosas para hacer. De repente, solamente ocupe una llamada recursiva, no las dos. Pero digamos, yo tengo estas tres cosas. Entonces, cuando yo te sentaba en mi escritorio como un burócrata, tengo esas tres cosas, llamada recursiva de izquierdo, llamada recursiva de derecho, y el nodo par. Entonces, ¿cómo yo las conjugo, cómo las mezclo? Es la clave del éxito. ¿Cómo yo las mezclo, estas llamadas, estas tres cosas, que primero llamo a este, después llamo al otro, etcétera? Y ahí yo veo cómo en qué orden las llamo, o cómo lo hago para calcular el resultado final o hacer el resultado final. Entonces, en el caso general, tome en cuenta estas tres cosas. Usted tiene una llamada recursiva del hilo izquierdo, una llamada recursiva del hilo derecho y el nodo par. Usted verá si lo suma, no lo suma, depende del problema, ¿no? O de repente use este y este, usted verá. Pero tiene a la mano, tiene esas tres cosas. Como usted ya los mezcle, los use, de eso se trata el problema. Muy bien. Veamos este otro problema. Acá. Me va a decir, voy a dejar el conector. Me va a decir, ahora calcule la cantidad de hojas que tiene el área, ¿no? A ver, calcule la cantidad de hojas. Esto lo pongo directamente para no tanto iniciado. Usted me va a ver la cantidad de hojas que tiene el área. No enorme, ¿no? Hojas. Y hojas. Entonces aquí está el pool, ¿no? Aquí está el pool. Calcule la cantidad de hojas que tiene el área. Cantidad de hojas del área, ¿no? Bueno, estoy a poner solución. ¿Qué hago? Bueno, hace usted public en hoja y necesita un atón, una función máscara, ¿no? Entonces, claro, control C, control V, pero lo pongo privado, ¿no? Y hoja, y aquí pondría un nodo 3. ¿Sí? Claro, le aumento como primer parámetro el que La apago la cámara, Inge. Se apagó la cámara de nuevo. Gracias, otra vez. Ay, así cuando una cosa compra cosas chinas. Ahí está. Ok. Le decía, no can hoja, nodo T. Ahí está bien. Entonces, el public es, digamos, el alumno corrupto, digamos, el alumno tramposo. Y el private, la función máscara, es el matón.
Entonces acá en hoja, al matón, no, al matón que está allá en la parte derecha de la pizarra, le digo, ¿qué haces vos? Yo calculo la cantidad de hojas del árbol apuntado por T, o sea, cuya raíz es T. Oye, pero la raíz no se llama raíz, no, se llama T. Ah, ya, perdón. Entonces el matoncito, perdón, el alumno corrupto llama, ¿no? Llama a este cuidado. Dice, Culiacán, hojas. Y aquí le pasaría, bueno, le pasaría todo el árbol, ¿no? Calculame todo el árbol, si te estoy pagando. Le pasa la raíz, entonces, esto va aquí, ¿no? Calculame todo el árbol y después vamos a hacer directos, ¿eh? Pasamos, y pues, una variable X, digamos. Entonces llama al matón, el matón se mata ahí de 20 hojas tiene. ¿No? Entonces lo que me devuelve a mí, ya me dice el alumno corrupto, me lo van a 20, entonces ya el profe se lo entrega. Después me listo, qué bueno, buen alumno, bonito. Me sabía que eso trabajo, güey, la función mágica, ¿no? La función mágica. Comencemos, entonces sigamos nuestra fórmula, ¿ves? Si usted es nulo, ¿no? Y si usted es nulo, está la altura cero, ¿no? Si usted es nulo, ¿cuántas hojas tiene este árbol? Cero. ¿Cero? Cero. Pero si no tiene ni nodo, ¿cómo va a tener hojas, no? Si usted es nulo, la cantidad de hojas que tiene este árbol es cero. Puedo poner el que si tiene. Siguiente caso. No necesito poner el, ¿no? Puedo, si quieres, pueden. Pero si tengo un retorno, para decir if, tiene un retorno, no es no es necesario. Ahora, si usted es hoja, ¿qué va a pasar? Si usted es hoja, ya, está aquí, ¿no? ¿Cuántas hojas tiene este árbol? Retorna 1. ¿Perdón? Retorna 1. Uno, claro. Este árbol, eso. Estamos por casos, ¿no? Si usted es null, en el caso de que usted sea null, tiene que ser hoja. En el caso de que sea una hoja, bueno, tiene una hoja, ¿no? Es un 1. Siguiente. Caso general. Vamos al caso general. Bueno, ya tengo un copy con el caso general. Tenemos entonces tres cosas, ¿no? Considerar llamada recursiva al hijo izquierdo, llamada recursiva al hijo derecho y el nodo par. Entonces estoy sentado en mi escritorio, están mis esclavos ahí sin hacer nada, o sea, las llamadas recursivas, y digo, claro, a ver, vamos a hacer como el cano, vamos a hacer, y analizo, ¿no? Entonces, cuando me dicen caso general, yo dibujo mi arbolito, ¿no? La idea es dibujarlo, ¿no? No ser flojo, dibujarlo. Si hay otra persona, hay personas que todo lo hacen en la mente, sí, pero por seguridad, digamos, mejor dibujar su arbolito. Aquí no me interesan los datos, por suerte, me interesan solamente los nodos, ¿no? Eso yo podría hacer así, ¿no? Decirlo, ¿no? Aquí está. Claro, recuerden que para el matón, el árbol está apuntado por T, ¿no? La raíz es T. La raíz es T. Ya no hablo de la variable del campo raíz de la clase es T. Muy bien, entonces a ver, llamemos al hijo izquierdo. Llamemos recursivamente. Entonces, me recurro a mí mismo, digo, dame la cantidad de ojos de este punto aquí. Está bien, ¿eh? La hoja, le paso un nodo, que tengo aquí un nodo. Le paso esta de acá. Entonces, este se lo paso y me devuelve un entero. Y bueno. Entonces aquí asumo que funciona, de paso y el esclavo me dice, mire, hay una hoja en el árbol que no hay. Pues va y vuelve, ¿no? Hay una hoja. Ya de repente hay un árbol grande, ¿no? Y el pobre llega todo cansado y me dice, yo sigo sentado en mi escritorio. Por los pies sobre mi escritorio. Ahora llamemos al T.HD, ¿no? Entonces, estoy siguiendo lo que me enseñó el profesor. T.HD. Entonces digo, estamos derecho a trabajar
le mando T.HD, que pongo acá, y me devuelve un entero. Entero de. Bien por derecho, no digo izquierda. Puede llamar ecuación tabular en la página. Entonces, el derecho me dice de, me dice, jefe, al lado que usted me envió, tiene dos hojas. Tiene dos hojas. Listo. Y lo declaro, hasta luego, jefe, nos vamos. Usted ya ahora arréglesela con el que lo contrató. Usted es el matón, ya le pagaron ya. Así que, ¿cuántas hojas tiene el árbol apuntado por usted? Entonces, saco el copia de mi profesor, dice, hijo izquierdo, hijo derecho, y considerar al nodo padre. La pregunta es, ¿lo sumo o no lo sumo al nodo padre? No lo suma. No, no lo suma. ¿Por qué no lo sumo? Porque si tiene hijo izquierdo y hijo derecho, Claro, fíjense, pero lo estoy considerando. ¿Ah? Dice, es decir, si yo sigo la receta, hijo izquierdo, hijo derecho, y el nodo padre. Lo estoy considerando, no digo que lo voy a sumar. ¿Qué hago? ¿Lo sumo o no lo sumo? Entonces yo, digamos, antes de mandarle al alumno corrupto, voy a ser el matón. Recuerden que no puedo fallarle porque me ha parado. Hoja del hijo izquierdo 1, más hoja del hijo derecho 2, 3. Pero yo estoy sumando al nodo padre y el nodo padre no es hoja. ¿Por qué lo estoy sumando? Que lo estoy considerando. Pero profe, no es hoja, porque mire, y hoja T hago esto, por false es nuestro eje. Entonces quiere decir que T no es hoja. ¿Se entendió ahora? Sí. Entonces ahí me dice, solamente una menos. Ahí está. 140 pesos. ¿No? Listo. Y todo lo hicieron en esclavo. Entonces solamente I más D. Pueden probarlo como quieran, ¿no? El algoritmo funciona. ¿Sí? Se puede demostrar. Lo mejor que se puede demostrar que funciona. ¿Alguna consultita que tengan con esto? Bueno, en la próxima clase, el próximo lunes, vamos a hacer más ejercicios de recursión. Y van a ver que no es tan complicado, es bastante sencillo. ¿Sí? ¿Alguna consulta que tengan antes de finalizar? Bueno, tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta el lunes, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.